Te están vigilando. El gobierno tiene un sistema secreto. Una máquina que te espía todos los días a todas horas. Lo sé porque la creé yo. Diseñé la máquina para detectar actos de terrorismo, pero lo ve todo. Crímenes violentos que implican a gente ordinaria. Gente como tú. Crímenes que el gobierno considera irrelevantes. Ellos no iban a actuar por lo que decidí hacerlo yo. Pero necesitaba un socio. Alguien capacitado para intervenir. Buscados por las autoridades, trabajamos en secreto. Nunca nos encontrarás. Pero víctima o agresor, si tu número aparece, te encontraremos. Bueno, pues ya lo habéis oído, es la intro de la serie Vigilados, Person of Interest, y que, bueno, en la serie, en la intro se habla de una máquina para vigilarnos a todos, igual que el anillo único de Sauron. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que la máquina existe. Aunque bueno, más que máquina ya casi que podríamos hablar de compendio de máquinas, de software, de programas espía. Y aquí hoy os vamos a desglosar unos pocos. Amigos, sois de los que todavía a día de hoy creéis que entrando en internet, poniendo el navegador en el modo de incógnito o privado, vuestra identidad y todo aquello que tecleáis o visitáis o clicáis está a salvo. Amigos míos, siento deciros que nada más lejos de la realidad. Y vamos a empezar por un programa que saltó no hace demasiado a los titulares y al cual podéis encontrar referencias, por ejemplo, en la serie Sucesor Designado, concretamente en la última temporada. Nos referimos al mítico Pegasus. ¿Pero qué es Pegasus y para qué sirve? Bueno, pues Pegasus es un software de vigilancia desarrollado por la empresa israelí NSO Group, pensado principalmente, se supone, que para combatir el terrorismo y la delincuencia, según nos dicen sus creadores, y que solo se vende, según nos dicen también sus creadores, solo a gobiernos. La evolución de la llamada ciberinteligencia ligada a la delincuencia ha llevado a los gobiernos a implantar sistemas de rastreo a través de las terminales móviles. De hecho, la ley de enjuiciamiento criminal ha incluido en la última década el llamado registro remoto como apoyo legal para la investigación de criminales, siempre supeditado a la orden judicial que establece el periodo y características del registro. Y bueno, ¿cómo funciona este software de espionaje? Bueno, pues Pegasus envía un señuelo a la persona espiada o objeto de espionaje y así se instala en su teléfono. El propietario del móvil recibe algún tipo de interacción, como una llamada, una videollamada de WhatsApp o un mensaje SMS con un enlace. Lo mejor de todo es que ni siquiera hace falta interactuar con dicho mensaje para que el programa se instale en el terminal. El código malicioso se puede transmitir incluso si los usuarios no responden al teléfono y las llamadas, amigos, desaparecen del registro. Ojo, porque Pegasus es multiplataforma, puede instalarse tanto en iPhone, Android como BlackBerry. Una vez instalado, insertado en el teléfono, el software es dirigido por un panel de control remoto que puede activar el micrófono, la cámara, transferir datos e incluso acceder a la geolocalización, según interese al espía en cuestión. Y todo esto sin que el propietario detecte nada en absoluto. Y es que ese es el punto de entrada, la llamada misteriosa. Como decíamos, el programa contacta generalmente mediante una videollamada de WhatsApp. Una llamada que no la ves en el historial porque inmediatamente se autoelimina, se autoborra. Según los expertos, Pegasus es indetectable por el propietario del móvil. El spyware pasa inadvertido, funciona como una aplicación más. Algunos efectos de su instalación, bueno, pues puede ser que el móvil vaya un poco más lento o consuma algo más de batería o
desaparece algún dato que el propietario, pues en principio, no recuerda haber borrado. El fundador de Amazon, por ejemplo, Jeff Bezos, cuyo móvil fue hackeado por Pegasus en 2018, contó que su teléfono gastaba los datos rápidamente. Pero es que los gobiernos no compran solo estas herramientas de espionaje, también pagan por acceder a agujeros de seguridad que les permiten llegar a los dispositivos. Este ataque se conoce como exploit de día cero. De esta forma, aprovechan el fallo de seguridad que Apple o Facebook, por ejemplo, todavía no hayan podido descubrir y cuentan con una plataforma de entrada directa a los móviles hasta que se repara dicho agujero. Pegasus entró en los teléfonos de al menos 1.400 terminales en todo el mundo a través de un fallo de seguridad de WhatsApp que ocurrió entre abril y mayo de 2019. Más allá de esta combinación de ataques, Pegasus está considerada como una de las armas de ciberseguridad más sofisticadas que se ha creado hasta ahora. Según un informe de la empresa Kaspersky, instala los módulos necesarios para leer los mensajes y correos del usuario, escucha llamadas, hace capturas de pantalla, registra claves, accede al historial del navegador y un larguísimo e interminable etcétera. El malware puede leer incluso mensajes cifrados y se autodestruye si no es capaz de comunicarse con un servidor de mando y control durante más de 60 días o si detecta que, ojo, se ha instalado en el dispositivo equivocado con la tarjeta SIM equivocada. Hasta 45 gobiernos han adquirido esta herramienta en todo el mundo, que sepamos oficialmente. Una herramienta que usan ejércitos y policía para perseguir criminales, eso nos dicen. Sin embargo, el programa no ha estado libre de controversia. En 2018 Arabia Saudí utilizó esta tecnología para colarse en el móvil del fundador de Amazon, tal y como os decíamos antes, el hombre nada más y nada menos más rico del mundo, Jeff Bezos. ¿Y para qué lo hicieron? Bueno, pues para intentar chantajear al empresario para silenciar el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. Según la empresa de seguridad Citizen Lab, los móviles de disidentes de Bahrein, Kazajistán, Marruecos, Emiratos Árabes y México han sido ya atacados por este programa espía. PRISM es un programa del gobierno estadounidense mediante el cual se obtienen datos de compañías como Google, Apple, Microsoft o Facebook. Todas ellas niegan, evidentemente, su participación activa. No obstante, pues el gobierno de Estados Unidos, sabemos, espió mediante su programa PRISM a los usuarios de compañías como Facebook, Google o Microsoft a través de los servidores de dichas empresas. Esta revelación se hizo gracias a la filtración de una presentación de la Agencia de Seguridad Nacional NSA estadounidense que fue publicada por The Guardian y The Washington Post. Pero, ¿qué es PRISM exactamente? A grandes rasgos se trata de un programa que permite a esta agencia acceder a la información almacenada en los servidores de al menos 9 firmas con gran peso en Internet. Firmas a saber como son Yahoo, Google, Facebook, el proveedor Paltalk, YouTube, Skype, AOL y Apple, que entró en la lista el año anterior. Dropbox se habría podido sumar pronto a la lista. De este modo, pues se podían conseguir materiales como historial de búsquedas, el contenido de correos electrónicos, transferencia de archivos y chats en vivo. El seguimiento de esta información confidencial almacenada en tiempo real se realizaría sin que fuese necesario solicitar el acceso a los proveedores de Internet o conseguir una autorización judicial. Todo ello aparece en el documento filtrado, que al parecer estaba destinado al entrenamiento de nuevos agentes. Si bien no se llegó a confirmar de forma directa la existencia del programa, sí se ha hecho de forma indirecta y en cualquier caso no ha sido desmentido. James Clapper, director nacional de inteligencia, publicó 2 comunicados en los que lamentaba la publicación de un documento clasificado, pues supone una amenaza potencial y duradera para su capacidad
de identificar y responder a las muchas amenazas a las que se enfrenta su nación. Además, considera que los artículos omiten información clave sobre cómo es este programa, cómo es usado para prevenir ataques terroristas y los numerosos dispositivos de seguridad que protegen la privacidad y las libertades civiles. Por otro lado, Clapper en el segundo comunicado da algunas claves sobre qué es PRISM. Así, por ejemplo, pues explica que la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA, por sus siglas en inglés, está diseñada para facilitar la adquisición de información de inteligencia extranjera relativa a no estadounidenses situados fuera de Estados Unidos. Este tráfico, ojo, suele pasar por Estados Unidos. De este modo, pretende tranquilizar a sus ciudadanos. Yo, desde luego, me quedo muchísimo más tranquilo. ¿Y qué dicen las compañías afectadas? Bueno, pues prácticamente todas han negado que la NSA tenga acceso a sus datos, como no, o al menos que lo hagan con su conocimiento. Google, por ejemplo, aseguró que se preocupa por la seguridad de los datos de sus usuarios y que entrega información al gobierno, pero que solo lo hace, ojo, en conformidad con la ley. Y en cualquier caso, revisan, dicen cuidadosamente, todas las solicitudes de este tipo, y nosotros no los creemos, evidentemente. Según ellos mismos dicen, cada cierto tiempo la gente asegura que hemos creado una puerta trasera para el gobierno en nuestros sistemas, pero Google no tiene una puerta trasera para que el gobierno acceda a datos privados por el usuario. ¿Cómo? Por supuesto que no tiene una puerta trasera. Todos estáis pensando lo mismo que yo ahora mismo. Tiene por lo menos 7. Pero a lo mejor es cuando el programa espía lo instalas tú solito, tú mismo, y le das todos los permisos en tu teléfono móvil. Porque, entre otras, por ejemplo, Pokémon Go, pues te espía, aunque no te lo creas, mientras tú vas por ahí cazando Pokémon. Y es que pocas veces las personas leen la letra pequeña en las políticas de privacidad de los juegos. Aplicaciones, programas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, todo aquello que se descarga y que por la urgencia de avanzar en la instalación, las ansias, pues entrega una llave digital de su vida que podríamos calificar como un auténtico acto comercial. Por ejemplo, en los servidores de Niantic se aloja información de filiación, nacionalidad, idioma, dirección, edad, teléfonos, correos electrónicos, sexo, profesión y todo aquello que Google averigua de nosotros y que se suma a lo que recopila el club de entrenadores Pokémon. Información con la que Pokémon Go espía a sus jugadores. De hecho, una de las pruebas de que Pokémon Go espía es que al desactivarse una cuenta de un jugador, Niantic y todas las compañías que intervienen en el proceso del juego pueden conservar el contenido de dicha cuenta durante lo que denominan un tiempo razonable a nivel comercial, en el que hacen copias de seguridad, auditoría y archivos según la desarrolladora. Pero existe una posibilidad de explotación comercial de esta información. Otra de las pruebas de que Pokémon Go espía son los datos que recoge con el GPS. El juego almacena la ubicación del dispositivo junto al nombre del jugador y todo su perfil para mejorar la experiencia de juego, lo que evidencia que Niantic conoce exactamente dónde se encuentra cada persona que posea una cuenta y así poder utilizar esta información para otros usos, como por ejemplo publicidad. Así que, amigos, si eres de los que tiene instalado el Pokémon Go, no me valen las excusas de que no me instalo el radar COVID porque me espían. Las cookies de Pokémon Go se quedan en el móvil para identificar cómo usa los servicios. Incluso otros proveedores como anunciantes pueden incrustar cookies propias a través del juego, por lo que no es de extrañar que Pokémon Go nos siga espiando. Por último, la prueba definitiva de que Pokémon Go es un espía en potencia insertado dentro de nuestro teléfono móvil es que la desarrolladora señala en el documento de política de privacidad que el mismo debe ser aceptado por el jugador y sus datos pueden ser divulgados si se estima a su criterio. Xcase Core
Este programa permite a los analistas con acceso a esos datos buscar sin autorización previa entre gigantescas bases de datos de correos electrónicos, chats o historiales de navegación de millones de personas. Snowden ya lo avisaba en aquella controvertida entrevista que salió a la luz antaño y en la que confesaba ser el autor de las filtraciones iniciales sobre el programa PRISM. Decía tal que así: yo, sentado en mi mesa, podría infiltrarme en las comunicaciones de cualquiera, tanto tú como tu gestor, un juez federal o incluso el presidente de los Estados Unidos, y solo necesitaría una dirección de correo electrónico personal. Y es que todo lo que hacemos queda registrado. Varios altos cargos de la política de Estados Unidos habían negado tales afirmaciones, pero los datos que se han filtrado de Xcase parecen dejar claro que este programa permite acceder a enormes bases de datos de diversas agencias. Con un simple y vago formulario y sin revisión previa de la NSA o de la justicia, se procesa dicha petición. En una de las famosas presentaciones se define a Xcase como el programa de más amplio alcance que se ha desarrollado en la inteligencia en redes informáticas. De hecho, allí se indica que este programa cubre prácticamente todo lo que un usuario convencional hace en Internet. El programa Tempora, que es como se llama este programa del GCHQ británico, que vendría a ser un equivalente a la NSA de los Estados Unidos y que, ojo, es la joya de la corona del espionaje de Reino Unido y todo un logro tecnológico cuyos datos compartirían tanto la NSA de Estados Unidos como con el resto de miembros de esta extraña alianza de intercepción de comunicaciones y espionaje llamada los Cinco Ojos. Ya sabéis, esa que conforman Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El GCHQ es todo un escándalo si tenemos en cuenta que el espionaje de Reino Unido habría sido capaz de pinchar cables de fibra óptica y extraer de ellos todo tipo de comunicaciones para su posterior procesado. Pensamos que aproximadamente el 90% del tráfico que circula por Internet viaja a través de cables submarinos de fibra óptica que unen por medio de autopistas submarinas los 5 continentes. Y es que de ser ciertas estas revelaciones, Reino Unido habría sido capaz de implantar sondas que capturen el tráfico circulante por Internet para su posterior análisis y habrían tenido capacidad de almacenar hasta 30 días de información capturada. El programa Tempora habría estado funcionando alrededor de 18 meses y en ese tiempo se habrían interceptado llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico, páginas visitadas por usuarios e incluso se habrían interceptado mensajes enviados a través de Facebook. Teniendo en cuenta la fuente de los datos y la cantidad de información circulante, el programa habría requerido una importante dotación de infraestructuras y, por supuesto, recursos humanos. Concretamente, 300 analistas del GCHQ y 250 de la NSA habrían sido asignados a Tempora para procesar la información capturada. Durante el año 2012, Tempora procesó alrededor de 600 millones de llamadas telefónicas cada día y tenía bajo su control alrededor de 200 cables de fibra óptica, de los cuales era capaz de procesar alrededor de 46 de manera simultánea. Dicho de otra forma, la capacidad de Tempora sería enorme, puesto que manejaría alrededor de 21 petabytes de información cada día y se le habría dotado con la capacidad de manejar del orden de terabytes de información por segundo. Pero ¿cómo lo han hecho? ¿Dónde han instalado las sondas? Bueno, pues en Reino Unido recalan un buen número de cables de fibra óptica que cruzan el Atlántico y unen el continente europeo con Estados Unidos, y también es un punto de unión de Europa occidental con el este del continente. Por tanto,
el país contaría con una base privilegiada que durante los últimos 5 años habría aprovechado para pagar a algunas compañías de telecomunicación para colaborar con el proyecto, manteniendo sus nombres como material de alto secreto y sin darle demasiadas opciones a negarse a colaborar. El programa Tempora se habría realizado cumpliendo las garantías legales que estipula la legislación del Reino Unido y que, bueno, nunca podríamos decir que el fin nunca justifica los medios. Este programa habría dado como frutos información de gran importancia, según nos dicen, para prevenir delitos graves. Claro, si lo han previsto, tampoco sabemos qué tipo de delitos no han llegado a ocurrir gracias a Tempora. Y precisamente en esta senda, pues caminarían las condiciones de disparo que harían que el sistema comenzase a capturar datos y se detectase algún patrón concreto y vinculado a estos hechos delictivos. Vamos, básicamente como ocurría en la serie Vigilados. Independientemente del buen uso que intenten justificar, al igual que ha pasado con Prism y la NSA, Tempora materializa uno de nuestros grandes temores, la intercepción de las comunicaciones en las grandes redes de transporte de datos, algo que no es fácil precisamente cuando hablamos de comunicaciones ópticas. Con la cooperación de los carriers, un hecho de suma gravedad que pone en entredicho la privacidad de los usuarios y el abuso al que nos someten a algunos poderes públicos por su supuesta seguridad nacional. Por lo que veo, llevas caminando con las 2 piernas rotas varias semanas. ¿Cuándo podré volver? Si vuelves a caer sobre estas piernas, los huesos se te pulverizarán. Hay otras formas de servir a tu país. Querías ser de las fuerzas especiales. Sí, señor. ¿Por qué quieres entrar en la CIA? Me gustaría ayudar a mi país a cambiar el mundo. El tiempo medio para esta prueba es de 5 horas. He terminado. ¿En 40 minutos? 38, señor. ¿Qué hago ahora? Lo que te dé la gana. El subdirector de la NSA me ha ofrecido un puesto. ¿Puedes contarme algún detalle? Ya sabes que no. Encuentra al terrorista en el pajar de Internet. Tienes a la gente muy contenta. Gracias. ¿Preparado para la acción? ¡Qué cursilada! ¿Cómo es esto posible? Es como una búsqueda en Google, pero en vez de husmear solo en lo que la gente hace público, también miramos lo que ocultan. Emails, chats, SMS, lo que sea. Ya, pero ¿a qué personas? A todo el reino, Blancanieves. La NSA vigila literalmente todos los móviles del mundo. La mayoría de los americanos no quieren libertad, quieren seguridad. Sí, pero nadie les ha preguntado. ¿Nos están mirando? El gobierno está haciendo algo que está mal y no puedo dejarlo pasar. Solo quiero darle esa información al mundo. Siento que he nacido para esto. Y si no lo hago, entonces... no conozco a nadie más que pueda hacerlo. Esto es todo lo que tengo. Acabarán descubriendo lo que he hecho. ¿Has accedido a un programa no autorizado? El gobierno sabe que tenemos esos documentos. Pueden sentenciarte a muerte. Ya no hay vuelta atrás. Ten cuidado. Se nos acaba el tiempo. Vendrán a por mí. Y a por vosotros también. YouTube. Autolitus Channel. La red Eccleton, un sistema de espionaje global que afecta a todos los sistemas de información y comunicación y que fue creada tras The Big Ear, la Gran Oreja, que sirvió durante la Primera Guerra Mundial como sistema de defensa. Actualmente intercepta mensajes de correo electrónico, llamadas fijas y móviles, chat, faxes, blog y todo tipo de comunicaciones por Internet. Hay quien dice no temer este tipo de espionaje global
alegando que no tiene nada que esconder, pero en muchas ocasiones nos encontramos con que usuarios de Internet simplemente desconocen por completo sistemas de espionaje global como este. La red Eccleston está compuesto por un entramado de satélites, códigos, ejércitos de inteligencia y sistemas computacionales. Se encarga de interceptar toda clase de señales electrónicas y de comunicaciones, así como sistemas de comunicación oral. El funcionamiento de este sistema de espionaje está basado en rastreadores. Los sniffers o rastreadores, después del almacenamiento masivo de conversaciones, se encargan de filtrar la información en busca de determinadas palabras clave dadas por grandes bases de datos que se denominan diccionarios. Estos diccionarios evidentemente varían en función de lo que se esté pretendiendo encontrar, que puede ir desde conversaciones entre terroristas hasta vaya usted a saber qué. Los programas de reconocimiento de voz que utilizan y que están basados en una avanzada inteligencia artificial son capaces de filtrar hasta 3.000 millones de mensajes por hora. En cuanto a los superordenadores de rastreo que se utilizan, encontramos diferentes sistemas como Ortori para conversaciones, Mantis para escuchas telefónicas, Mariflay para faxes, así como algunos otros. En Internet se estima que el poder de captación ronda el 95%. Es que en su momento pudimos ver cómo tras el atentado terrorista contra la publicación Charlie Hebdo, algunos legisladores pues apoyaron la intervención de eliminar los servicios de comunicación cifrada, como por ejemplo el primer ministro David Cameron. No es de extrañar en absoluto que venga precisamente de Gran Bretaña una opinión e intención de este tipo. ¿Por qué? Porque es precisamente en Gran Bretaña, concretamente en Mainwood Hill, donde se encuentra uno de los mayores centros de espionaje. Ahora bien, también hay otros en diferentes partes del mundo, y toda la información que se estudia se envía con copia a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. This-Fire, programa para la recopilación y retención de 200 millones de mensajes de texto al día, que sacó a la luz, por ejemplo, el diario The Guardian. La presentación filtrada sobre este programa del año 2011 detalla cómo la NSA es capaz de extraer cada día de media datos de más de 5 millones de alertas de llamadas perdidas, de donde obtiene la red social de una persona y cuando se pone en contacto, y mucho más, aparte de lo que os acabo de contar. Detalles de 1,6 millones de cruces de frontera al día a partir de las alertas de itinerancia, roaming, más de 110.000 nombres mediante las tarjetas de visita, lo que también incluye la capacidad de extraer y guardar imágenes, y más de 800.000 transacciones financieras, tanto a través de pagos como del servicio que vincula las tarjetas de crédito de los usuarios con sus teléfonos, además de extraer los datos de geolocalización de más de 76.000 mensajes de texto diarios. Quantum y Foxacid, programas de ataques selectivos contra usuarios de Tor. El modo en que operan se basan no tanto en atacar a la propia red Tor como a los sistemas de los usuarios que acceden a ella. Tor, como sabéis, es una herramienta de anonimato bien diseñada y robusta, y atacarla con éxito es difícil. Los ataques de la NSA que encontramos se hacen de forma individual y tienen como objetivo los usuarios de Tor, explotando vulnerabilidades en sus navegadores Firefox y no la aplicación Tor directamente. Tras identificar un usuario Tor, la NSA utiliza su red de servidores secretos de Internet para redirigir los usuarios a otro conjunto de servidores secretos con el nombre en clave Foxacid para infectar el ordenador del usuario. Para ejecutar este ataque, la NSA se serviría de unos servidores secretos de alta velocidad denominados Quantum.
Boundless Informant, una herramienta que detalla en tiempo real e incluso mapea la información que está siendo recogida en las redes informáticas y telefónicas de la NSA. Evil, Olive y Shell Trumpet, programas de recogida de metadatos a gran escala. Stellar Wind, un programa puesto en marcha durante el gobierno de Bush en 2001 y que estuvo operativo hasta 2011. Consistía literalmente en la recogida a granel de registros de los correos electrónicos y del tráfico de Internet de ciudadanos norteamericanos. Fairview, programa por el que la NSA tendría acceso a los registros de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y tráfico de Internet que se producen fuera de su ámbito de seguimiento. Esto se lograría, según los documentos de la propia agencia de espionaje, mediante acuerdos comerciales de una empresa de telefonía norteamericana colaboradora en el programa con las operadoras locales. Upstream, programa capaz de interceptar el tráfico telefónico y de Internet de los principales cables y enrutadores, tanto nacionales como extranjeros. Upstream funcionaría en paralelo con el programa PRISM. Mainway y Association, programas empleados por la NSA en combinación con Dishfire para interceptar las comunicaciones de la presidenta de Brasil, del presidente de México y sus respectivos ministros. FASCIA, titánica base de datos de la NSA con miles de millones de registros de localización a partir del seguimiento de las ubicaciones de teléfonos móviles de todo el mundo. Pero ¿y en España? Bueno, pues en España tenemos nada más y nada menos que a ELISA, el Centro Criptológico Nacional, coordinado con el CNI, ha desarrollado un protocolo de actuación para investigar las plataformas digitales o canales de comunicación que divulguen noticias descontextualizadas según, ojo, sus criterios y que, bajo su punto de vista, erosionen la confianza en las instituciones públicas. Este, amigos, es el protocolo que se llama ELISA y que actualmente está actuando, funcionando, registrando y monitoreando a la población en Internet en España. La plasmación en un documento filtrado del Plan de Acción contra la, entrecomillamos, desinformación refleja a la perfección las polémicas declaraciones del general José Manuel Santiago de la Guardia Civil, que se refirió en su día a este tipo de censura en el inicio de la pandemia del coronavirus y cuyas declaraciones el gobierno tachó nada más y nada menos que de desliz y de irreales. El Centro Criptológico Nacional CCN, coordinado con el CNI, señala de esta manera que ELISA considera que el fenómeno de la desinformación surge, ojo, atención, de la combinación de tres elementos, que son, a saber, falta de transparencia u ocultación de la fuente, distribución recurrente y sistemática de noticias falsas, manipuladas o descontextualizadas, distribución recurrente y sistemática de narrativas basadas en erosionar la credibilidad de los principales pilares que sustentan el contrato social y la cohesión de un Estado democrático, a saber, confianza en el pensamiento científico, confianza en las instituciones públicas nacionales, confianza en las instituciones públicas multilaterales, confianza, ojo, esto es buenísimo, en el sistema económico y financiero, confianza, atención, en los medios de comunicación tradicionales y respeto al pluralismo y la cohesión social de un país. Vamos, esto, como decía mi amigo Rafa, esto es para cagarse y no tener con qué limpiarse. Y esto está pasando aquí y ahora, en España. Por supuesto, por eso tienen tantísimo interés en que todo el mundo se ponga la aplicación Radar COVID. Es que es lo único que les falta. Hay que recordar, porque hay que recordar que no revelar la fuente es un derecho de los periodistas garantizado internacionalmente para afianzar la protección de dichas fuentes. Dicho de otra manera, la primera condición que exponen de ELISA es fácilmente contestable en buena parte de las informaciones. Con respecto a la segunda condición, pues es interesante porque deja en manos de un organismo del gobierno la consideración de qué información
está descontextualizada sin el más mínimo control judicial. Es decir, que solamente van a permitir pues las informaciones que sean leales al régimen. Confianza en las instituciones. Con respecto a la tercera condición, se incluye factor negativo la erosión de la confianza en las instituciones públicas nacionales, algo que perfectamente pues podría encajar en el derecho a la crítica. El texto del CCN añade que Elisa no considera como potencialmente desinformativos a canales de comunicación únicamente porque sean anónimos, porque tengan una visión antisistema o crítica con las instituciones, porque defiendan una determinada ideología en el marco de la legalidad o porque publiquen información no veraz. El objetivo de Elisa, nos dicen, es detectar aquellas plataformas digitales que presenten al mismo tiempo y de manera sistemática una combinación de las tres características anteriormente citadas. Es decir, va a buscar y perseguir sistemáticamente a quien vaya en contra de los que están sentados en el sillón. Y si es amigo mío, pues es muy probable que en cualquier momento te estén aporreando la puerta de tu propia casa. El organismo confirma además que para ello se han establecido una serie de indicadores, ojo, que miden y establecen de una manera objetiva, dicen ellos, la concurrencia de estas características en una plataforma de comunicación en función de la mayor o menor concurrencia de indicadores propios de la desinformación. Elisa determina si un medio tiene más o menos posibilidades de ser desinformativo, según, evidentemente, su propio criterio. Y si no, no os preocupéis porque, además de todo esto, hay una palabra mágica que le encanta usar ahora a toda esta gente, que es para el que está en contra de ellos o dice algo que no les interesa, pues simplemente te cuelgan la etiqueta negacionista. Hay que recordar que el general José Manuel Santiago de la Guardia Civil aseguró en su polémica rueda de prensa que trabajaban para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Es decir, que estaban censurando, estaban persiguiendo a los que eran críticos con el gobierno. Y esto lo respondía sin pestañear cuando respondía a una pregunta sobre los bulos. El gobierno aseguró que no era así y que se trataba, ojo, y yo me lo creo, de un desliz. Claro, la verdad es que fue un desliz porque dijo algo que no tenía que haber dicho. Pero ahora, esa idea, curiosamente, aparece plasmada en un documento oficial filtrado. Bulos, la segunda parte de la pregunta. Sí, general. Pues decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.